Buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Antes de iniciar esta clase, considero que de todas maneras es muy importante recordarles las medidas que debemos observar en todo momento del día. Las medidas contra el COVID-19, contra este virus que hasta ahora no se encuentra todavía la forma de erradicarlo y que yo considero que va a demorar un poco más de lo que se pensaba. Entonces, chicos, nos queda a nosotros protegernos de la mejor manera posible, desconfiar de las personas que pueden contagiarnos, aislarnos y, por supuesto, practicar, como reitero, la higiene. Chicos, en esta oportunidad vamos a hacer el compuesto que ya les mencionaba, que vienen a ser los ácidos. Reiterarles que los ácidos son de dos clases en la química inorgánica, ¿no? O sea, los ácidos inorgánicos, ¿no?, van a ser hidrácidos y ácidos oxácidos. Nosotros vamos a hacer solamente a los ácidos oxácidos, es decir, aquellos ácidos que van a tener en su molécula, en su composición, van a tener agua y le vamos a llamar compuestos ternarios. En esta clase, chicos, vamos a iniciar otro grupo de sustancias químicas inorgánicas que también se llaman funciones. Funciones químicas, por ejemplo, en este caso, bueno, ya terminamos la de hidróxidos, del radical hidroxilo OH, si se acuerdan, que resultan de la unión de la combinación, ¿no?, de los óxidos básicos con el agua. Eso fue en clases anteriores, hidróxidos. Y ahora vamos a hablar de otra función. Fíjense ustedes en un cuadro que se les dio ya hace varias clases atrás, un cuadro sinóptico en donde estaban todas las funciones que nosotros vamos a estudiar. Fíjense allí, ya hemos hecho hidróxidos, ahora nos va a faltar ácidos y finalmente, a ver si alcanzamos a hacerlo en este bimestre o en el siguiente, las sales oxisales. Entonces, en esta clase, función ácido. Sigamos las indicaciones, chicos, que les dejo aquí y lo van a entender porque no es nada difícil. Y me voy adelantando que en la próxima clase que tengamos por Zoom, que yo pienso va a ser el día lunes próximo, vamos a hacer química, ¿no?, con la ayuda tal vez del pizarrón, algo así, podemos explicar algo que no esté bien claro. Porque recuerden, ¿qué funciones hemos hecho? Función anhidrido, función óxido, función hidróxido y ahora vamos a hacer función ácido, recordando siempre con lo que debe ser su nomenclatura, es decir, qué nombre le ponemos a ese compuesto, reiterándoles que las nomenclaturas son nombres que deben tener los compuestos. IUPAC acepta 3 clases de nomenclaturas. Nosotros estamos haciendo la primera, que es, digamos, la nomenclatura tradicional. El que quisiera integrarse a las otras nomenclaturas que pareciera que son más fáciles, porque a la ciencia lo que le interesa es simplificar, lo puede hacer, por supuesto. Por ejemplo, en la parte inorgánica y con la nomenclatura tradicional, a un compuesto le llaman, por ejemplo, anhidrido,
anhidrido carbónico. Y por otra nomenclatura se puede llamar óxido o dióxido mejor, dióxido de carbono. Valdría también. Pero empecemos entonces con los ácidos. Fíjense aquí, ¿cómo se obtienen los ácidos? Aunque podríamos empezar, bueno, sí, ¿cómo se obtienen los ácidos? Podría decirse combinando los anhidridos con el agua. Anhidridos más agua. Pero antes de seguir en este principio, de repente las características generales, ¿no?, de la función ácido. Deben recordar, chicos, que hay dos clases de ácidos, por si acaso. Ácidos oxácidos porque tienen oxígeno, y otros ácidos hidrácidos porque no tienen oxígeno. Los ácidos oxácidos, chicos, están formados por 3 elementos. Son ternarios. Y los hidrácidos están formados por 2 elementos. Por eso se les llaman también binarios. Si retrocedemos un poco a las clases, ¿se acuerdan? Había un papel de tornasol, llamado así, que sirve para identificar cuáles son ácidos y cuáles son hidróxidos. En el papel de tornasol, si lo introducimos en un ácido, va a cambiar a rojo, de azul a rojo. Eso nos va a ir de seguir indicando que estamos frente a un ácido, porque no siempre podemos probar así al paladar, con el sabor, el sentido del gusto. No podemos probarlos. Hay ácidos muy fuertes, ácidos venenosos. Por eso hay que estudiarlo de modo indirecto. Pero también hay otros ácidos que son útiles, hasta en nuestra alimentación. Entonces, si probamos esos productos ácidos que no nos van a hacer daño, vamos a sentir que tiene un sabor agrio. Supongamos, pues así como, de manera más fácil, aunque de redundancia, sería ácido, ¿no? Sabor ácido. Relacionen ustedes con el limón, por ejemplo. Les decía, 2 clases de ácidos, chicos, inorgánicos, porque también hay ácidos orgánicos. Nosotros estamos recién en ácidos inorgánicos, que pueden ser hidrácidos, fíjense lo que les dije, binarios, ternarios y oxácidos. ¿Cuándo son binarios? Cuando están formados por 2 clases de elementos. Ternarios cuando están formados por 3 clases de elementos, ¿no? Entonces ya encontramos las diferencias, fíjense bien acá, entre los ácidos. Como una información, ya les decía, los ácidos pueden ser, de acuerdo a su composición química, etcétera, pueden ser útiles, pueden ser beneficiosos en la alimentación, útiles en la industria, perjudiciales para la alimentación, etcétera. Aquí solamente como un caso de lo mucho que usamos, por ejemplo, viene a ser este del ácido carbónico. Es un ácido que todos lo probamos, lo ingerimos cuando utilizamos por las bebidas gaseosas, que dicho sea de paso, no son muy convenientes para la salud, y no necesariamente por el ácido carbónico, sino por el exceso de azúcar que tiene y esos saborizantes, colorantes artificiales que le ponen, ¿no? Eso lo hace en buena cuenta inadecuados para la alimentación. Pero aquí nos estamos refiriendo a un ácido que le da ese frescor, esa frescura a estas bebidas, y que cuando destapamos dicha bebida sale a manera de es un gas. Allí está saliendo el ácido carbónico. ¿Y para qué le adicionan ácido carbónico? Para darle pues la consistencia de frescura y hacerla agradable a esa bebida.
Léanlo con bastante detenimiento, chicos, cómo es que se hacen los compuestos, digamos, de ácidos oxácidos. Fíjense ustedes, puede llamarse óxido ácido o óxido o anhidrido también, cualesquiera. Fíjense, cuando combinamos un anhidrido o los anhidridos con el agua, nos van a dar los ácidos oxácidos, ¿ya? De los anhidridos con el agua. Fíjense ustedes aquí el ejemplo. El anhidrido sulfúrico, anhidrido, se le añade una molécula de agua y nos da ácido. Fíjense la fórmula, tiene que estar balanceada, chicos. Donde ven ustedes ese vector, lo que está a su izquierda va a ser la misma cantidad que está en su derecha. Y el procedimiento tienen que, para hallar el anhidrido, pues desde sus inicios, como hemos estudiado. Para poderlo hacer entonces, chicos, primero tienen que saber hacer anhidridos para poder hacer ácidos. No puedo hacer ácidos si no sé anhidridos. Porque lo pueden leer aquí cómo van a hacer paso por paso. Y su nombre, sobre todo. Miren, si quien le da origen es el ácido sulfúrico, el compuesto resultante se llama ácido sulfúrico. Es decir, cambiamos simplemente la palabra anhidrido por la palabra ácido. El resto queda igual. Anhidrido por ácido. No olvidemos que tenemos que tener en cuenta su nomenclatura, es decir, qué nombre le vamos a poner. Aquí les presento también, chicos, otros ejercicios ya desarrollados, cómo deberíamos proceder. Y nosotros, digamos, en lo que ustedes van a hacer, va a ser muy semejante y lo único que van a cambiar van a ser pues los elementos o los símbolos de esos elementos. Fíjense, por ejemplo, dice, los ácidos respectivos del carbono. Primero obtengan los anhidridos, como hemos hecho desde el principio. Se pone el elemento con su valencia como exponente y se suma al oxígeno. Después se juntan dichos elementos intercambiando sus valencias, que se pone como subíndice. Cuando esos subíndices son iguales, se eliminan. Y entonces aquí tenemos CO, anhidrido carbonoso. Ya tenemos el anhidrido. Le sumamos una molécula de agua, todo lo juntamos. No se olviden siempre el hidrógeno adelante, siempre el hidrógeno primero. Entonces ponemos dos hidrógenos, un carbono, fíjense, un solo carbono, y dos oxígenos, uno del anhidrido carbonoso y otro del agua. Y miren ustedes, ecuación balanceada. Le cambian la palabra anhidrido por la palabra ácido y ya le hicieron la nomenclatura. Eso sería en el caso del carbono, porque este elemento carbono tiene dos clases de valencia. Valencia 2 y valencia 4. Recuerden que cuando funciona con su menor valencia va a terminar en oso. Oso. Y cuando es con valencia mayor, va a terminar en ico. Y fíjense, de todas maneras vamos a insistir, carbono con valencia 4 más oxígeno con valencia 2, como exponentes. Luego se intercambian, se ponen como subíndices y se simplifica. Mitad de 4, mitad de 2. Y ya saben que el subíndice 1 no se pone, se sobreentiende, algo así como se hace en matemática, ¿no? Ahora, teniendo el ácido carbónico, le sumamos, el anhidrido carbónico recién,
le vamos a añadir una molécula de agua, entonces vamos a obtener el ácido ya, balanceando 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. 3 oxígenos. Su nombre, anhidrido carbónico, este se va a llamar ácido carbónico. Así de simple, ¿ya? Otro caso más, donde puede añadirse incluso más moléculas de agua, que bueno, posible no lo vamos a hacer preferible para no confundirnos, pero es añadiendo siempre agua. Obviamente se puede añadir una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas y obtendremos compuestos diferentes. Vamos a imaginarnos acá, el boro solamente tiene una sola clase de valencia, que es 1. Lo sumamos con el oxígeno, perdón, a ver, del boro no es tiene una sola clase de valencia, pero que es 3. Es 3, fíjense ustedes. Más una molécula, un átomo de oxígeno, en este caso 2 de oxígeno, y miren su valencia. Miren su valencia. Le añadimos entonces, intercambian por si acaso sus valencias, boro 2, oxígeno 3, le sumamos 3 moléculas de agua, especialmente para que vean ustedes cómo es que lo van a sumar. Y nos va a salir 6 de hidrógeno, 2 de boro y 6 de oxígeno. Ahora, simplificándolo, ya vamos a escribirlo correctamente poniendo la cantidad de moléculas que hay. Fíjense ustedes, tiene que estar en cantidades exactas. Si hay 6 hidrógenos, pues en el producto también tienen que haber 6 hidrógenos. Se le hace resumiendo los subíndices. Aquí estoy dejándoles, chicos, como para que se ejerciten, para que practiquen algunos ejemplos. Y que tienen que hacerlo con cada valencia. ¿Por qué les pedimos esto? Porque deben saber poner nombres. Aquello de oso, ico, hipooso y perico. ¿Se acuerdan ustedes? La nomenclatura. Si acaso han olvidado, tienen que retroceder un poco al repaso de estas nomenclaturas. Empiecen siempre con lo menos, en este caso anhidrido. ¿Sabes hacer anhidridos? Ya puedes hacer, por ejemplo, ácidos. ¿Sabes óxidos? Ya puedes hacer pues hidróxidos, pero en ese orden, no saltearse. Y reitero que en la próxima clase de Zoom vamos a revisar estos trabajos. Y no es que no me salió, nos vas a mostrar cómo es que no le salió y qué es lo que te resultó. Y de ahí todos lo corregimos, porque para eso es que debemos estar casi llamémosle pues entre comillas, presencial, para poder responder, nos valemos del pizarrón, etcétera, para poder solucionar las preguntas o tal vez las dificultades que vayamos a encontrar. Y de ahí podríamos continuar inclusive haciendo ejercicios. No se olviden, esto vamos a revisar en la próxima clase cuando tengamos, en donde dice Ciencia y Tecnología por Zoom, el día lunes. Bueno, chicos, entonces ya tenemos este trabajito, debemos tomar la responsabilidad necesaria en todos nuestros actos, sobre todo en lo concerniente a nuestra salud. No salgamos de casa, a menos que haya alguna cosa muy urgente, y de salir, disciplínense ustedes. Por ejemplo, los domingos ya no salimos, hay que preparar el sábado para tener todo hasta el lunes, ¿no? Es cuestión de organizarse. Todo se puede hacer. Lo que queremos es evitar la agrupación, el aglomeramiento de las personas, porque parece que allí es donde ocurren los contagios.
Cuídense mucho, chicos, cuiden mucho a la familia. Muy buenos días.